Fíjense que justo ahora, cuando la directora de emergencias nos confirma que hay 16 incendios activos, se confirma que han sido detenidas 4 personas como presuntos autores de varios de los últimos incendios que se han declarado en nuestro país, Jero. Sí, las 4 personas ya han sido puestas a disposición judicial. Una de ellas es un trabajador de extinción de incendios como supuesto autor del fuego que se declaró entre Cuevas del Valle y Montbeltrán, al sur de la provincia de Ávila. El detenido ha reconocido los hechos. En Galicia, la Guardia Civil investiga también por 5 incendios forestales en Muxía, en A Coruña, a una mujer de 63 años y vecina de la localidad. Y además ha sido detenido un joven de 28 años cuando provocaba intencionadamente un incendio en Canibelos, en Ourense. Y por último, se investiga a un hombre que está en el hospital con las manos quemadas por su presunta relación con el incendio en Caños de Meca, en Cádiz. Y como les adelantábamos, lo indignante son las 4 personas detenidas, presuntos autoras de los incendios, parte de los incendios, porque hay otros que se sospecha, Marta, que son provocados, pero se desconoce quién ha sido el presunto autor. Se estima que la mayoría han sido intencionados. Hay 4 detenidos por su implicación en varios focos, uno de ellos en Ávila por provocar presuntamente el fuego que ha arrasado más de 2.000 hectáreas. Podría ser castigado, ojo, con penas de entre 10 y 20 años de prisión. Estos incendios, sin noticias de Miami. La Comunidad de Madrid, un fallecido después, y después de todo esto todavía no aclara si ni cuándo vuelve la presidenta de la comunidad. En principio tiene cita con las fiestas de la Paloma mañana. Bueno, pero al menos la buena noticia es que se ha detenido a esas personas. Hablábamos antes, y yo creo que es importante hacer la reflexión, ni el calor, ni el viento, ni estas personas que provocan incendios se pueden controlar, no lo podemos controlar. Sí podemos controlar, por ejemplo, el cambio climático. Podemos combatirlo. Ese cambio climático que, por cierto, niega la ultraderecha y que cada vez se instala más ese mensaje. ¿Y cómo se puede combatir también el cambio climático y evitar los incendios? Con la prevención. ¿Y cómo se consigue la prevención? Teniendo a bomberos forestales, por ejemplo, contratados todo el año para que hagan esas labores. Estos días estamos escuchando en la televisión, en los telediarios, muchos bomberos forestales que salen y nos están hablando de sus condiciones laborales. Yo escuchaba ayer a un bombero de la Comunidad de Madrid que decía que gana 1.300 euros al mes, que no llega casi a fin de mes, es poco más que el salario mínimo interprofesional. Y esto cuando trabaja cuerpo a cuerpo contra el fuego. Escuchaba también a bomberos de Castilla y León. Recordaréis, me imagino, hace unos años el incendio en la Sierra de la Culebra, en Zamora, que acabó con 4 muertos y con bastantes heridos, más de una decena. ¿Qué ha cambiado en este tiempo? ¿Por qué las condiciones de los bomberos forestales de Castilla y León siguen siendo las mismas? ¿Por qué no han mejorado? Si cada año sabemos que vamos a tener este debate, ¿por qué no se están tomando medidas? Bueno, en el caso de las brigadas forestales hay una dependencia de Traxa. Traxa, como sabes, es una empresa estatal y hay también una serie de problemas que también se quejaba este mismo bombero porque el Ministerio de Hacienda también está poniendo algunas trabas, según él. Esto es algo que decía él. Yo creo que en el tema de los pirómanos realmente no sé, creo que sí que estamos en un reproche social importante ya. Las penas están hasta los 10 años, pues ya incluso a los 20 en función de las consecuencias, pero es realmente desolador. O sea, sobre todo el caso este del trabajador de esa brigada forestal que se dedicaba a incendiar porque decía que para protestar por sus condiciones laborales, como forma de protestar de sus condiciones laborales, yo creo que es la perversión absoluta, ¿no? Bueno, es un poco... no sé, es que no sé cómo calificarlo, ¿no? Disculpa, Pablo, es que justamente ayer, cuando estaba escuchando las noticias, claro, uno de los detenidos, al parecer, provocó el incendio porque así sospechaba que después le iban a contratar a él. Y de hecho lo contrataron, a los 10 días le contrataron. Claro. Y es por eso por lo que los propios efectivos de seguridad dijeron, oye, que igual puede estar vinculado precisamente con él, Cristina, y empezaron a investigar y se encontraron con que él es el supuesto autor. Sí, efectivamente. Es un caso, yo creo que un poco patológico, ¿no? O sea, yo no creo que sea un caso extrapolable a otras personas, ni muchísimo menos, creo que es una excepción. Las brigadas forestales, efectivamente. la juegan todos los días. Pero más allá,
pero más allá del caso... Que pirómano que lo haga por eso. Bueno, pero más allá del caso, que insisto, yo creo que la gente que trabaja en cuestiones forestales, tanto en gestión forestal como en los bomberos habituales, es gente de una integridad personal y ética a prueba de bombas. Y de hecho se enfrentan todos los días a situaciones en las que se juegan la vida y allí están, ¿no? Y efectivamente puede haber excepciones como este caso que es muy lamentable. Pero debajo de eso, vayamos al fondo del asunto, que es efectivamente la cuestión de las condiciones laborales de este tipo de equipos, ¿no? Tanto bomberos como forestales, tanto los que dependen de Traxa, empresa pública dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, como los que dependen de las diputaciones provinciales o en algunos casos comunidades autónomas. Me da igual, no voy a hacer distinciones en este caso ni de unos ni de otros. Es la reflexión general de que este tipo de cuerpos, este tipo de especialistas necesitamos que trabajen continuamente en las mejores condiciones, con el mejor entrenamiento, con las mejores destrezas. No vale eso de que en los 3 meses de verano contrato a una cuadrilla. No, o sea, eso dejó de pasar ya hace unos cuantos años en algunos sitios, pero todavía quedan algunas reminiscencias que hay que acabar, ¿no? Y mucho más en las actuales circunstancias, que ha cambiado la forma de los incendios, en el que hay unos bosques que son muy jóvenes, que ha llovido muchísimo durante este invierno, que había esta ola de calor, ha secado todo eso y eso es un combustible absolutamente tremendo. Y todo esto hay que trabajarlo a lo largo del año. Sí, pero eso se llama gestión forestal, ¿eh? No solamente de incendios. Pero también hay que trabajar la legislación. Se revisó cuando se vio que había, nos preguntaba Silvia por los pirómanos, que había personas que quemaban el monte pues porque para calificar terrenos, porque había que recoger la madera y se cambió la legislación para evitar eso. Bien, pues o las penas no son lo suficientemente disuasorias o hay personas que siguen quemando el monte para sacar un beneficio económico. Es el caso de este señor que ha confesado en Ávila que quemó el monte en Cuevas del Valle precisamente para que después le contrataran en una brigada forestal. También hay casos, y lo hemos visto en Castilla-La Mancha, que había interés en destinar esos terrenos, por ejemplo, a poner placas solares. Es decir, a lo mejor hay que revisar la ley para que las penas sean lo suficientemente disuasorias para que alguien se lo piense 2 veces antes de quemar el monte. Vamos a incorporar la voz de Abel Bautista, él es consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura. Consejero, muy buenos días. Buenos días. Estamos muy preocupados precisamente por la situación en Extremadura y por esos 2 grandes incendios a los que ahora mismo se está enfrentando su comunidad. Me gustaría hablar del primero, del incendio que ha obligado a evacuar Jarilla, Villa de Plasencia y Cabeza Bellosa. Los vecinos han sido evacuados a Plasencia. ¿Cuál es la situación hasta ahora, consejero? Sí, así es. Han sido evacuados las localidades de Cabeza Bellosa, Jarilla y Villar de Plasencia y han pasado la noche en Plasencia, 258 en un recurso y 16 personas en otro, y también hemos tenido que desplazar otras 12 que tienen mayor vulnerabilidad a una residencia en Baños de Montemayor, una localidad cercana a Plasencia. En total son 286 personas las que tenemos en este momento auxiliadas, y el resto, hasta esas 700 de las que hablábamos, pues están en casas de familiares, amigos y por tanto con sus propios recursos. ¿Qué es lo que ha sucedido? Porque las noticias que nos llegan desde Extremadura, usted, consejero, nos las confirmará, es que estamos ante una cadena de incendios que de repente se activó. No sé si se debió al viento o qué factor hizo que se extendiese el fuego. Bueno, ya ayer por la mañana yo mismo advertía de esa posibilidad de que se produjeran incendios por rayos. En el día de ayer hubo tormenta seca y con las condiciones climatológicas de baja humedad, alta temperatura y vientos con rachas de 40 kilómetros, superior a esos 30 kilómetros que dificultan las tareas de extinción, pues supuso un cóctel para que se produjeran esos 17 incendios simultáneos que tuvimos en un punto de la tarde de ayer, en un momento de la tarde de ayer, y cerramos la tarde con hasta 12 simultáneos. Afortunadamente, en este momento quedan de esos 17 que tuvimos a lo largo de la tarde, quedan 2 únicamente activos, que es este de Jarilla, donde está desplazada también la UME, y el de Casares de Urdes, que en estos momentos nos preocupa también y mucho. Ayer por la tarde nos sorprendía a los que estábamos siguiendo la información de los incendios, consejero, cómo de repente habían podido prender, 17 focos. Sí. ¿Ustedes conocen cuál es el origen del fuego?
Bueno, principalmente en el día de ayer fueron por rayos. No es así en otros incendios que hemos sufrido importantes, muy importantes, también en las Urdes a lo largo de este verano, en los cuales, bueno, pues ha sido por la mano del hombre, bien de manera intencionada o involuntaria, pero sí puede estar la mano del hombre. En el día de ayer no es el caso, el día de ayer es las condiciones climatológicas, las tormentas secas, y era algo que preveíamos y que lamentablemente sucedió. Pero no tiene, probablemente no tenga nada que ver con la mano del hombre en el día de ayer. Déjeme preguntarle por la evacuación de esas 3 localidades a Plasencia, porque usted mismo subrayaba que había personas vulnerables dentro de los vecinos evacuados, pues personas mayores o con problemas de movilidad que o están en el polideportivo de Plasencia o en casa de sus familiares, ¿no? ¿Cuándo van a poder regresar a sus hogares, consejero? No sé si tiene una previsión. Pues en este momento es muy precipitado. Además, ahora mismo tenemos a las 10 la nueva reunión del CECOPI donde valoraremos la situación, pero en este momento el incendio está activo y, por tanto, es precipitado hablar de eso. Lo que yo sí quiero poner de manifiesto y agradecer es el gran trabajo de todos los efectivos que están sobre el terreno, del Plan Infoes, de la UME, de los agentes del medio natural que están jugándose la vida y que trabajan siempre teniendo presente en su cabeza y en su corazón que estas personas vuelvan lo antes posible. Así ha sido en otros incendios, han hecho siempre una labor magnífica, lo están haciendo ahora y ellos siempre trabajan contra las llamas teniendo en cuenta que tienen que proteger a los bienes y que lo primordial es que las familias vuelvan cuanto antes a sus casas y proteger el medio ambiente. Así que para ellos nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento, que son los que están siempre jugándose la vida con una generosidad absoluta y digna de admirar. Por un lado, entonces, tenemos esta cadena de incendios, comenzó con 17, ayer por la tarde 12, hoy nos decía que ya son menos los focos activos, y luego, por otro lado, consejero, su comunidad está padeciendo otro incendio que comenzó en Toledo, que pasó a Extremadura y que, de hecho, el 75% de la superficie que ha arrasado lo ha hecho en su comunidad. ¿Cómo evoluciona ese foco? Así es, se trata de Villar del Pedroso, que también hubo que alejar parte de la población. Finalmente las hectáreas quemadas son superiores a las 3.000, con un perímetro de 50 kilómetros, es decir, con una magnitud muy importante la de ese incendio. Pero es cierto que a pesar de esa reactivación que se dio en la tarde, a final de la tarde de ayer, se pudo hacer con el fuego los bomberos forestales de manera rápida y el perímetro sigue controlado al 100%, con independencia de que dentro de ese perímetro haya que estar muy atento para posibles reactivaciones o cualquier foco que pudiera producir, y que en un principio siempre es alarmante por el humo, por las llamas, pero que, insisto, el perímetro está en un 100% estabilizado y, por tanto, de lo que se trata es de mantener los efectivos sobre el terreno para seguir haciendo las labores hasta que esté plenamente controlado y posteriormente extinguido. Quedan días de trabajo, un incendio, a pesar de estabilizarse, quedan días siempre de trabajo hasta el control y posteriormente hasta la extinción, y por tanto seguirán allí en esas tareas de refresco, de repaso y de protección de los bienes y de las personas, que es de lo que se trata. Se ha desplegado la UME, ¿no?, en el caso de este incendio, consejero, desde la medianoche. Sí, se ha desplegado, la solicitamos en el día de ayer precisamente por la simultaneidad de los incendios. No es habitual tener todos estos incendios a la vez y, por tanto, veníamos del incendio de Villar del Pedroso que comentábamos ahora mismo, que fue muy importante y necesitábamos un refuerzo de los efectivos. Han llegado aquí 110 efectivos a Jarilla y están plenamente desplegados al 100%, trabajando codo con codo con nuestros bomberos forestales y nuestros agentes del medio natural y el resto de efectivos que trabajan en la emergencia. Consejero, nos llegan noticias de que parte de la línea ferroviaria, discúlpeme, está interrumpida. ¿En qué punto está? Porque parece que podría tener afección entre los trenes que unen Extremadura y Madrid. Pues en este momento no tengo noticia. Como le digo, vamos a tener la reunión a las 10 del CECOPI y únicamente tengo la noticia de la Guardia Civil del corte de 2 carreteras, pero no tengo noticia en cuanto a la línea ferroviaria y, por tanto, habrá que esperar a esta reunión de las 10 en la que nos actualizarán los datos si eso es así. Pues estamos a punto de llegar en unos segunditos a las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias, así que, consejero, gracias por habernos atendido. Le dejamos que asista usted a esa reunión del CECOPI y seguimos en contacto para ver si pueden extinguirse esos focos de incendios lo antes posible en su comunidad, en Extremadura. Gracias, consejero, un abrazo. Las voces y declaraciones políticas, por ejemplo la de la vicepresidenta Sara Agesen, sino también testimonios como el que hemos escuchado de Susana, que está en El Bierzo y que está contemplando cómo su comarca
arde a la espera de, ella decía, esta impotencia de poder participar. Voy a saludar ahora a Juan Navarro, que se encarga de la información de Castilla y León en el diario El País, es compañero periodista y es autor además de Los rescoldos de la culebra. Antes hablábamos con un vecino que nos decía, han pasado apenas unos pocos años de la culebra y aquí estamos repitiendo escenas que pensamos, que dijimos que no tenían que volver a pasar. Hola Juan, buenos días. Hola Sastre, buenos días. Me interesaba mucho hablar contigo, Juan, porque has ido contando en estas últimas horas en tus redes sociales, también en tus artículos en El País, lo que te has encontrado en tu recorrido por Castilla y León. Y hay una constante que veía en tus mensajes, la falta de medios y los vecinos que, como ellos mismos nos están contando, Juan, desde primera hora, se tienen que ir organizando. Es realmente Octavio López. Y te lo digo ahora, es difícil decirlo porque es una constante. La sensación de que la historia no se repite, no es exactamente igual, pero rima. Íbamos por pueblos, íbamos ayer por la zona de Zamora, que prácticamente se quemó en la culebra en 2022, el fotógrafo Emilio Fraile y yo, y en Los Acio, que es donde comenzó aquel incendio en el 22, en un flanco que venía al fuego no había nadie, no había ningún bombero de la Junta de Castilla y León, no había nadie más que un equipo de bomberos voluntarios que no trabajaban ese día y fueron a espaldas de sus jefes, tapándose los nombres para no salir en las fotos y que no nos regañen, intentando colaborar para tapar la vía de fuego. 2 horas o 3 estuvimos allí y no hubo un medio. Bajamos luego a Vejer, a un pueblo que se ha quemado entero, hay 6 heridos, un coche arrasado, el fuego en los patios, los pajares. Vimos cómo explotaba una nave donde había un depósito de gasolina de un tractor. Había gente de la UME, había gente de la Diputación de Zamora, del Ayuntamiento de Zamora. No había ni un solo bombero de la Junta de Castilla y León. Y ancianos desorientados, gente mayor con las mangueras, una situación penosa, que es que la palabra es penoso para describir lo que estamos pasando. Verano tras verano no, porque los 2 anteriores hemos librado, pero es igual que en la Sierra de la Culebra y en cualquier punto de la comunidad, lo estamos viendo ahora en Zamora y en León, puede ocurrir. Tenemos fuego en Ávila, tenemos fuego en Palencia y va a seguir sucediendo porque no hay ningún avance en política de gestión forestal. Dices que había bomberos que se tapaban los nombres. Sí, porque tienen la orden de no intervenir, están de descanso, están no activados. Y te pongo otro ejemplo que me llegó anoche, a las 12 de la noche, me llama un bombero de Villar de Ciervos, que es una de las zonas más afectadas del 2022, y me dice, mira Juan, llevamos desde las 6 en la base y no nos han mandado a actuar, no hemos hecho nada, nos han pedido que nos quedáramos en la base y a las 10 nos han dicho, señores, a casa. Cuando a esas horas estaba ardiendo Abejera, estaba ardiendo Los Acio, estaba ardiendo León, estaba ardiendo Zamora, y ellos les mandaron no hacer nada. No sé muy bien por qué, ellos no saben por qué. Y en cuanto llegaron a sus casas, cogieron sus coches particulares, se vistieron y se fueron a ayudar con sus batefuegos a no dormir. Es que no puede ser que la gestión forestal de esta comunidad y de ningún punto de España quede en manos de paisanos, de voluntarios o de bomberos que incumplen las normas del superior para jugarse el pellejo e intentar apagar los fuegos que verano tras verano sacuden. Es impropio de una sociedad como la actual. Eso te iba a preguntar cuando te cuentan que les mandan a casa, a pesar de que es evidente que hacen falta más manos. ¿Ellos qué explicación le dan o qué les dicen a ellos? ¿Qué sentido tiene? Buena pregunta, no lo sabe nadie, no lo saben ellos. Y a mí me decían, Juan, cuéntalo, que me despidan si hace falta porque esto no puede ser así, es una puta vergüenza. Y esto es tal cual, me lo decían ayer por teléfono. Aquí estamos contándolo porque es una situación extrañísima. Tengo constantes mensajes de WhatsApp, se me ponen los pelos de punta contándolo, de bomberos de las BRIF, del Ministerio, de todas partes, venidos desde todos puntos de España, de Castilla y León, diciéndome, esto es un desastre, esto es un sistema de descoordinación, había incendios que estaban a punto de apagarse pero se dejaron sin vigilancia y por tanto han rebrotado, como el importante que ha saltado de Zamora a León. Y es la constante, es uniforme. Lo mismo en León, en la zona de las médulas, que estuvimos por allí el lunes por la mañana hablando con la familia precisamente que has entrevistado antes. Lo mismo, ¿no? Bueno, esto estaba controlado el sábado, tal, y la Junta argumenta que es verdad, que ha habido un cambio de viento, que es todo muy terrible, que son incendios de sexta generación. Muy cierto. ¿Que la Junta ha invertido más dinero? Sí, es verdad, rey de los incendios de la Sierra de la Culebra. Pero no hay un operativo eficiente. Son normas, como te decía, incomprensibles, sin criterio, que a los propios profesionales les extrañan, les hasta ofenden de cómo es posible que no se actúe con procedencia. Decíais antes en el abierto que son difíciles, son incendios prácticamente inextinguibles. Fáciles no son, desde luego que fáciles no son, pero con una descoordinación tamaña como la que tenemos en Castilla y León y en muchos otros territorios de España, es un despropósito, es muy difícil de acometer, desde luego. Te voy a pedir